Fíjate, jamás imaginé que algún día estaría compartiendo esta historia aquí, en este foro. Soy Ana, pero en la carretera me conocen como Leona. Y créanme, no es por casualidad. Esta historia que les voy a contar sucedió en uno de esos días en los que uno ni se imagina que la vida le va a dar un vuelco. Era 2023, un año que empezó medio a las prisas, tratando de levantarnos después de unos aprietos financieros que nos apretaron en la familia. Yo, con mi camión, recorriendo México de punta a punta, intentando asegurar el pan y un futuro mejor para mis hijos. La vida de tráilera no es sencilla, ¿saben? Las carreteras son largas, la soledad aprieta y el peligro. ¡Ay! El peligro es un compañero constante. Pero amo lo que hago. Amo la libertad, el paisaje que cambia en cada curva, la sensación de que estoy construyendo algo con mis propias manos. En esa época andaba en la fase de juntar cada centavo. Mi mamá había tenido algunos problemas de salud y los gastos no hacían más que aumentar. Para colmo, el camión, que es mi sustento, cada 2 por 3 me dejaba tirada y necesitaba mantenimiento seguido. Cada viaje era un malabarismo entre la prisa por entregar la carga, el ahorro de combustible y la esperanza de no tener ningún imprevisto. Dormíamos en paraderos aislados, en medio de la nada, con un ojo al gato y otro al garabato, porque los asaltos en carretera son más comunes de lo que uno cree, y sabemos que, para una mujer en la carretera, el riesgo se duplica. Por eso, historias como la mía necesitan ser contadas. Antes de seguir, suscríbanse al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No se pierdan más historias que pueden transformar su vida. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Ahora prepárense para conocer la historia de superación de una leona que con valentía y perseverancia venció obstáculos inmensos. El cambio empieza con la decisión de actuar. Empecemos. Era un martes. Al caer la tarde, el sol, ya poniéndose y pintando el cielo de naranja y morado, ¿saben? Venía del norte, con una carga pesada de electrónicos, y el cansancio ya me pegaba duro. Decidí parar en un paradero que conozco desde hace años, un lugar que siempre me pareció seguro, a pesar de ser bien aislado en medio del desierto, cerca de la carretera federal 57. Ese olor a tierra y diésel, mezclado con el aroma de la comida mexicana que salía de la lonchería sencilla, era familiar, un tipo de consuelo en medio de la dureza del camino. Bajé del camión, estiré las piernas y fui a comprar un café bien cargado para espantar el sueño. La idea era descansar unas horas y seguir el viaje de madrugada. Todavía tenía la taza de café caliente en las manos, sentada en un banquito de concreto, cuando vi las luces. 2 motos acercándose, rápido, con el ruido de los motores cortando el silencio del atardecer. Al principio ni les di importancia. Es común ver motociclistas en la carretera, pero la forma en que se detuvieron, abruptamente justo enfrente de mí, encendió una alarma. Eran unos 5 tipos, todos con casco, con unas chamarras de cuero oscuras que me dieron escalofrío. Parecían fantasmas surgiendo de la nada. El aire se puso denso. El primero en bajarse vino en mi dirección, sin decir nada. Los otros se quedaron en las motos, con los faros apuntándome, cegándome un poco. Mi corazón empezó a acelerarse. Sentí el peligro, ese tipo de peligro que uno siente en la piel, en los huesos. Mis manos sudaban en la taza de café. Intenté mantener la calma, pero la voz se me trabó en la garganta. Me quedé allí, inmóvil, observando cada movimiento de ellos, como si mi vida dependiera de cada detalle que pudiera captar. Se acercó aún más, y pude sentir el olor a sudor y algo metálico, como si viniera de algún lugar sucio. Los cascos no dejaban ver los rostros, pero los ojos, ¡ay! Los ojos eran fríos, vacíos, mirándome como si fuera un pedazo de carne. El pánico
empezó a subir por mi espalda. Mi mente me gritaba que corriera, que gritara, pero mi cuerpo no respondía. Estaba petrificada. Hizo un gesto con la mano señalando el camión. Entendí al instante. Querían la carga. Intenté reaccionar, balbucear algo, pero las palabras no salían. Fue entonces cuando sacó una navaja de esas grandes de cacería y la luz del crepúsculo hizo brillar la hoja. Aquello me heló la sangre. Jamás imaginé que algo así me pasaría, a pesar de siempre escuchar historias de asaltos en la carretera. Los otros motociclistas se bajaron de las motos y empezaron a caminar hacia mí. Estaba sola, en medio de la nada, con 5 hombres armados rodeándome. Ese paradero, que antes me parecía seguro, se transformó en el infierno en la tierra. Mi mente voló a mis hijos, a lo que les pasaría si no regresaba. La escena parecía sacada de una pesadilla, pero era real, y yo estaba justo en medio de ella. Empezaron a hablar, pero las voces estaban distorsionadas por los cascos. Uno de ellos se acercó por detrás y me sujetó con fuerza mientras el de la navaja se preparaba para revisar el camión. Sentí un olor fuerte a gasolina y sudor. Mis piernas temblaron, pero de alguna manera una chispa de rabia se encendió dentro de mí. No iba a dejar que se llevaran todo. Tenía que luchar. El dolor vino enseguida, un golpe en la cabeza que me hizo tambalear. Caí al suelo. La taza de café se hizo pedazos a mi lado, y el líquido caliente se esparció en el polvo. La sensación fue de desorientación total. Las estrellas me daban vueltas en la cabeza. Oí risas y pasos que se alejaban. Pensé que era el fin, pero, en el fondo, algo dentro de mí gritaba: ¡no! Esa caída, ese golpe, no me tumbó. Me encendió. Me hizo darme cuenta de que si no luchaba allí, en ese momento, sería el fin de todo. El polvo pegado a mi rostro, el sabor a sangre en la boca, todo eso se convirtió en combustible. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya estaban revolviendo el camión, tirando mis cosas. La rabia me dio una fuerza que no sabía y tenía. Me levanté tambaleándome, sintiendo el dolor punzante en la cabeza, pero ignorándolo. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para estorbarles. Uno de ellos me vio de pie y vino en mi dirección, mascullando algo que no entendí. Parecía irritado porque me había levantado. No lo pensé 2 veces. Agarré un pedazo de llanta vieja que estaba en el suelo, un trozo pesado, y se lo lancé con toda la fuerza que me quedaba. No le dio de lleno, pero lo rozó, y él se desequilibró. Fue suficiente. Se enojó, más enojado aún, y se me fue encima. Los otros pararon lo que estaban haciendo y miraron. Sabía que estaba en desventaja, pero no iba a ponérselas fácil. Grité con toda la fuerza de mis pulmones. No era un grito de miedo, era un grito de furia. Y quizás, solo quizás, fuera un grito de auxilio. Intentaba esquivarme, defenderme, pero eran muchos y el dolor en la cabeza me mareaba. Sentí el primer golpe en el rostro, luego otro en el estómago. Caí de nuevo, pero esta vez no perdí el conocimiento. Estaba en el suelo, pero mis ojos no dejaban de moverse. Veía el camión siendo revisado, mis maletas tiradas en la tierra, el desorden que hacían, y vi la navaja. Estaba caída en el suelo, cerca del pie de uno de ellos, una navaja grande, brillando con la poca luz que quedaba. Una idea loca, desesperada, empezó a formarse en mi cabeza. Necesitaba esa navaja. Aprovechando un momento de distracción de ellos, cuando uno le mentó la madre al otro por no encontrar lo que quería, me arrastré despacio, lo más silenciosamente que pude, hacia la navaja. Cada movimiento era una tortura, la cabeza palpitando, el cuerpo adolorido. Sentía el olor a gasolina que se escurría de algún lugar del camión, quizás de un bidón que estaban revisando. Era un olor sofocante, pero me daba una concentración extraña. Cuando mi mano finalmente tocó el frío mango de la navaja, un escalofrío me recorrió. No era un escalofrío de miedo, era de determinación. Sabía que no era una peleadora,
Pero ahora tenía una oportunidad y la iba a usar. Me levanté de nuevo, la navaja escondida a mis espaldas, y enfrenté lo que viniera. Ese olor, el miedo, la rabia, todo se mezclaba en una sensación de adrenalina pura. El tipo que me había golpeado antes vino hacia mí de nuevo. Estaba confiado, riendo, pensando que era fácil, pero no lo era. Ya no. En ese momento ya no era Ana, la trailera cansada y preocupada por las cuentas. Era la leona, y él iba a ver de lo que una leona era capaz cuando se sentía acorralada. Sabía que el siguiente movimiento sería decisivo. Cuando se acercó lo suficiente, avancé con la navaja. No era para herir de muerte, no era para matar. Era para impactar, para asustar, para ganar tiempo. Se asustó, retrocedió, y un corte superficial apareció en su brazo. Gritó de sorpresa y dolor. Los otros miraron, confundidos, y yo usé ese segundo de vacilación para correr. Correr como nunca había corrido en mi vida, hacia el camión, que tenía la puerta abierta. Sabía que no podía escapar de allí a pie. Mi único refugio era el camión. Salté a la cabina, cerré la puerta con fuerza e intenté encender el motor. Las manos me temblaban, la llave se me resbalaba de los dedos. Ellos ya estaban corriendo hacia mí, maldiciendo, con los faros de las motos iluminando la cabina. El ruido de los motores acercándose me daba más urgencia. Era ahora o nunca. El motor giró, tosió y finalmente arrancó. Un alivio momentáneo me invadió. Pero ellos no se rindieron. Uno de ellos saltó a la parte trasera del camión, intentando sujetarse, mientras los otros intentaban bloquear la salida con las motos. Engrané la marcha. Pisé el acelerador a fondo y sentí el camión temblar. Ese ruido del motor, antes familiar, ahora era el sonido de mi escape. El camión arrancó con un jalón, y el tipo que estaba en la parte de atrás cayó. No miré hacia atrás. Lo único que importaba era salir de allí. Pasé por una de las motos que cayó al suelo y sentí la adrenalina a mil. La oscuridad de la carretera era mi único camino, mi única esperanza. No sabía a dónde iba, solo que tenía que ir lo más rápido posible, lo más lejos que pudiera. Conduje sin rumbo por horas, la cabeza dándome vueltas, el dolor punzante y el miedo aún apretándome el pecho. Con cada faro que veía en el retrovisor, mi corazón saltaba. Estaba segura de que vendrían tras de mí. Llamé a la policía, pero la voz me temblaba tanto que apenas pude explicar lo que había pasado. El operador, pobre, no parecía entender la urgencia, la gravedad de la situación. Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro, una gasolinera concurrida, donde pudiera tener ayuda de verdad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de una gasolinera grande, con varios camiones estacionados. Era un lugar conocido, siempre lleno de gente. El alivio me golpeó como una ola y casi me desplomo sobre el volante. Estacioné el camión en una esquina más iluminada. Apagué el motor y el silencio llenó la cabina. Fue allí, en ese silencio, donde vino el shock. Las lágrimas que había contenido por tanto tiempo se escurrieron calientes por mi rostro empolvado. Bajé del camión sintiendo el cuerpo molido, cada músculo protestando. El rostro lo tenía hinchado y cuando me toqué la cabeza sentí un chichón enorme. La ropa estaba sucia de polvo y con un olor extraño a metal y a miedo. Le entregué la navaja a la primera persona que vi, un despachador, explicándole lo que había pasado. Él abrió los ojos como platos, asustado, y llamó a la policía de inmediato. La llegada de la policía fue rápida esta vez. 2 patrullas, sirenas parpadeando. Los oficiales fueron amables pero serios. Les conté todo, cada detalle, cada movimiento, cada palabra que pude captar. Describí a los agresores, las motos, el lugar del paradero. Entregué la navaja como prueba. Anotaron todo, tomaron fotos de mi rostro, del camión, del daño que había sido hecho.
Me sentía agotada, pero decidida a ver aquello hasta el final. Mientras los policías hacían su trabajo, no dejaba de pensar en el olor. Ese olor a gasolina mezclado con algo metálico que había sentido en el paradero. Se lo comenté a uno de los policías, casi sin querer. Él se detuvo, pensativo, y me preguntó si estaba segura. Dije que sí, que era un olor fuerte, diferente. Anotó la información y pensé que no daría en nada. Pero sí dio. Al día siguiente, la policía me llamó de nuevo. Habían ido al paradero, encontraron rastros de las motos. Y lo más importante, encontraron manchas de sangre y lo que parecían ser bidones de gasolina escondidos. Ese olor que había sentido era la clave. Empezaron a atar cabos, y parecía que los tipos no eran solo asaltantes de carretera. Eran parte de algo más grande. La policía comenzó a investigar a fondo. Descubrieron que esa banda de motociclistas no solo asaltaba a traileros, sino que también estaba involucrada con robo de cargas y, lo más aterrador, con tráfico de personas. Usaban los camiones robados para transportar cosas ilícitas y, en algunos casos, personas. Ese olor a gasolina y su desesperación por revisar el camión tenían más sentido ahora. Me había salvado por poco de algo mucho peor. Mi cabeza todavía me dolía, pero la rabia inicial fue dando lugar a una determinación fría. No iba a dejar que aquello pasara. Iba a ayudar a la policía a atrapar a esos tipos. Era la única que había visto a los agresores de cerca, aunque solo fueran los ojos detrás de los cascos. Tenía que ser los ojos y los oídos de la policía, la justiciera que necesitaban para desmantelar esa red. Empecé a trabajar de cerca con la policía. Revisé fotos de sospechosos, ayudé a trazar rutas, a identificar puntos de parada que pudieran usar. Cada detalle que recordaba del ataque, cada característica de las motos, de la ropa, incluso la forma en que uno de ellos caminaba, todo era crucial. Me sentía exhausta, pero con cada pista que ayudaba a encontrar, una fuerza renovada me impulsaba. Era como si mi dolor se estuviera transformando en un propósito. La investigación duró semanas. Seguí haciendo mis rutas, pero siempre atenta, observando cada movimiento en la carretera. La sensación de peligro no me abandonaba, pero ahora venía acompañada de una vigilancia constante. Me convertí en una especie de informante de la policía, avisando sobre cualquier movimiento sospechoso, cualquier moto que me pareciera familiar. Sabía que mi seguridad estaba en riesgo, pero el deseo de justicia era mayor. Quería que nadie más pasara por lo que yo pasé. Hasta que un día la policía me llamó. Tenían una pista caliente, habían rastreado uno de los celulares robados en otro asalto y se estaban preparando para una operación. Me pidieron que los acompañara, pues mi experiencia en la carretera y mi conocimiento de los lugares serían valiosos. Era la oportunidad que estaba esperando. La oportunidad de confrontar a quienes me hirieron y, más importante, de hacer justicia. Acepté sin dudarlo. El encuentro fue en Mindosí, una parada de autobús abandonada, a unos kilómetros de la ciudad. Yo estaba en el asiento del copiloto de una patrulla sin distintivos, observando el movimiento con los ojos fijos en la oscuridad. El plan era sencillo. Yo iba a señalar a los tipos, y el equipo de operaciones haría el resto. Mi corazón latía fuerte, pero ya no era solo miedo. Era una mezcla de ansiedad y unas ganas incontrolables de que aquello se resolviera. Las luces de la ciudad se perdían en el horizonte y el silencio de la noche solo era roto por la radio de la policía y el sonido de mi propia respiración. Llegaron en moto, como siempre. 3 de ellas, con unos 7 u 8 tipos. Se detuvieron en el patio de la parada de autobús, pareciendo a gusto, como si fueran los dueños del lugar. El olor a gasolina y humo de cigarro me llegó. Reían, hablaban fuerte
y yo podía ver sus siluetas con la poca luz que venía de los postes distantes. Se me revolvió el estómago, pero me mantuve enfocada. Tenía que identificar en cada uno, sin fallas. El policía a mi lado, un tipo serio pero que me transmitió mucha confianza, preguntó: ¿Son ellos, Ana? Respiré hondo y confirmé con un asentimiento de cabeza. Son ellos. Ese de ahí con chamarra negra fue quien me golpeó. Señalaba, describiendo cada detalle que recordaba. Las motos, las chamarras, la forma en que se movían. Cada pequeño recuerdo era una pieza del rompecabezas que encajaba. Sentía una extraña calma en medio de toda esa tensión. De repente, uno de ellos encendió un fósforo y la llama iluminó el rostro de uno de los agresores por un segundo. Fue suficiente. Mis ojos se abrieron de golpe. Era él, el de la navaja. Incluso sin el casco, reconocí la forma del rostro, la cicatriz que tenía en la ceja que antes solo había percibido en la penumbra. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Es él», susurré, señalando. Ese fue el momento en que la rabia y la determinación se mezclaron por completo. El policía hizo una señal al equipo de Mindo de Snack. Operaciones. Vi los otros coches moviéndose discretamente, las luces apagadas. La tensión era palpable. Podía sentir el olor a pólvora en el aire, incluso antes de cualquier disparo. La espera era agonizante. Contenía la respiración, observando cada movimiento de ellos, como si estuviera reviviendo aquel día en el paradero, pero ahora con una oportunidad de cambiar el final. Cuando los policías salieron de los autos, las sirenas encendidas y los flashes de las armas iluminando la noche, se desató el caos. Los motociclistas fueron tomados por sorpresa. Algunos intentaron huir en las motos, otros intentaron reaccionar. Fue una estampida, gritos, el ruido de los neumáticos chirriando y el sonido de los disparos de advertencia. Me encogí en el asiento, pero no aparté la mirada. Necesitaba ver la justicia. En medio de la confusión, vi al tipo de la navaja siendo inmovilizado por dos policías. Se resistía, maldecía, pero no tenía ninguna oportunidad. Otros fueron cayendo uno a uno. La escena era intensa, pero la sensación de que el juego había cambiado me dio una fuerza inexplicable. Veía a los policías actuando con precisión, el equipo moviéndose como un solo cuerpo. Era impresionante ver la acción de la policía después de tanto tiempo viviendo con el miedo. En cuestión de minutos, todo estaba bajo control. Los motociclistas estaban rendidos en el suelo, esposados. Todo ese ruido fue reemplazado por un silencio pesado, que solo era roto por las órdenes de los policías y los quejidos de algunos de los agresores. Bajé del coche, sintiendo las piernas temblorosas, pero con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Los miré en el suelo y sentí una mezcla de alivio y una extraña tristeza. Uno de los policías se acercó a mí con una sonrisa cansada. Los agarramos a todos, Ana, y hay más. Estaban usando este lugar como casa de seguridad. Mi corazón dio un brinco. ¿Casa de seguridad? Ni me lo había imaginado. Me llevaron a una bodega vieja al fondo del patio y allí encontramos más víctimas, atadas y asustadas. Mujeres en su mayoría que habían sido secuestradas en las carreteras. Ese olor a gasolina que había sentido en el paradero tenía aún más sentido ahora. Estaban transportando personas y almacenando combustible robado. Fue un shock ver a esas mujeres con los ojos llenos de miedo, pero también de una pizca de esperanza. Me hizo darme cuenta de la dimensión de lo que había pasado. Mi experiencia, mi dolor, habían llevado a la liberación de otras personas. Me sentí un eslabón, una herramienta para la justicia. Ese día, que comenzó con la cacería, terminó con la liberación y la sensación de que finalmente la luz había vencido a la oscuridad. El día amaneció con un sentimiento diferente.
Ese aire pesado del desierto que antes me recordaba la soledad y el peligro, ahora parecía tener algo de renovación. El sol nacía, y sus primeros rayos iluminaban el polvo que subía de mis neumáticos, como si me acompañaran en un nuevo viaje. El camión, antes un mero instrumento de trabajo, ahora era un símbolo de mi resistencia, de mi escape, de mi victoria. Miré por el retrovisor y la carretera parecía infinita, pero ahora no con miedo, sino con la certeza de que era capaz de enfrentarla. Los días que siguieron fueron intensos. Los delincuentes fueron llevados ante la justicia y las investigaciones revelaron que eran una pieza importante en una red aún mayor de crímenes que involucraba empresas de transporte infiltradas y rutas clandestinas. Mi historia, mis testimonios, fueron cruciales para desmantelar esa operación. Los culpables fueron condenados a penas severas y la noticia se esparció por los periódicos. La leona de la carretera se había convertido en una especie de heroína, un ejemplo de que uno no debe callarse. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, permanecieron. El dolor de cabeza disminuyó, pero el susto, el miedo, de vez en cuando me acechaban. Noches sin dormir, el ruido de una moto a la distancia, una silueta en la oscuridad. Todo eso me llevaba de vuelta a aquel paradero, pero no me dejé vencer. Hablé con terapeutas, compartí mi historia con otros traileros y me di cuenta de que no estaba sola. Esa red de apoyo fue fundamental para levantarme. Poco a poco, fui volviendo a mi rutina. Los primeros viajes fueron difíciles. Cada parada en un paradero aislado era una prueba. Recordaba el olor, el miedo, la lucha, pero con cada kilómetro recorrido, con cada entrega hecha, sentía una fuerza creciente dentro de mí. La carretera, que por un tiempo se había convertido en un lugar de terror, volvía a ser mi hogar, mi pasión. Y yo, Ana, la trailera, era ahora una mujer más fuerte, más atenta y con una voz más potente. Esta experiencia me enseñó que la superación no es un evento único, sino un proceso continuo. Es un paso a la vez, un día tras otro. Es entender que el dolor y el miedo forman parte del viaje, pero no definen quién eres. Es encontrar la valentía dentro de ti para luchar, para levantarte, incluso cuando todo parece arrastrarte hacia abajo. Y principalmente es no tener miedo de pedir ayuda, de compartir tu historia, de ser la voz para aquellos que todavía están en silencio. Hoy, cuando me detengo en un paradero, miro a mi alrededor con otros ojos. Estoy más vigilante, sí, pero también más confiada. Ese incidente no me robó la libertad, ni la pasión por la carretera. Al contrario, me dio una nueva perspectiva. Me hizo darme cuenta de la importancia de luchar, de no callarse ante la injusticia y de ser un faro de esperanza para otras personas. Soy la leona, y esta es mi historia de superación. Tu fuerza está dentro de ti. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como esta trailera enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu valentía y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la valentía y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.